Paso al último panel del día, al cuarto panel, que llevará a cabo su moderación la profesora Vilma Arellano, a la que directamente ya cedo el testigo para que ella tome las riendas del Congreso en este último panel. Simplemente recordar a los ponentes que, por favor, unos 15 minutos, no se vayan mucho más porque vamos mal de tiempo, y si hay tiempo para un breve coloquio final, cerraremos ya el Congreso con las preguntas que recabe la profesora Vilma Arellano o que ustedes pregunten de viva voz. Adelante, Vilma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, Vilma, se le escucha. Vale, muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel 4 del Cuarto Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Saludo desde Madrid al público, a los ponentes y, por supuesto, y con agradecimiento al director del Congreso, el profesor Jorge Castellanos. Mi nombre es Vilma Arellano, soy profesora e investigadora en temas de Derecho y Tecnología, y esta tarde tengo el placer de presentar 3 intervenciones de gran nivel, y se trata de las de Ana Sánchez Rubio, Pablo Valdivia Reynoso y Fernando Hernández Guijarro. Habíamos pensado en una participación de en torno a unos 20 minutos de cada una de las ponencias para luego dar paso a preguntas, pero como vamos un pelín mal de tiempo, os agradecería muchísimo si se pueden recortar un poquito para pues, tener un poquito de interacción también con el público. Recordar que se puede participar preguntando a través del chat o bien levantando la mano para intervenir con audio y vídeo de manera muy corta también, por favor. Bien, pues siguiendo el orden del programa, vamos a comenzar con la ponencia de Ana Sánchez Rubio, que es profesora ayudante doctora de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Hasta la fecha ha publicado 10 artículos en revistas científicas, 22 capítulos de libro, 2 monografías y ha coordinado 2 obras colectivas. También dirige un proyecto de la Junta de Andalucía financiado por la Comisión Europea y es miembro de 2 proyectos de I+D financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad. Coordina la red de la que hablará justo ahora, pues su ponencia se titula Red Interuniversitaria para la Investigación y la Docencia del Derecho Procesal. Tiene la palabra la doctora Sánchez. Buenas tardes a todos. Voy a ir compartiendo la presentación. Decidme si se ve bien, ¿se me oye también? Sí. Todo bien, ¿no? Vale, gracias. Sí, perfectamente. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Córdoba y a la Universidad de Valencia, y en particular al profesor Castellano Claramunt, la invitación a participar en este Congreso Internacional sobre Innovación Docente y Mejora Educativa. Y en segundo lugar, me gustaría darle la enhorabuena a todo el comité organizador por el excelente trabajo que han hecho y por el éxito que está teniendo el encuentro. Esperemos que el próximo pueda celebrarse presencialmente y podamos disfrutar de un contacto más cercano en una quinta edición. Y ya, sin más dilación, me adentraré en el tema de mi intervención, que tal y como ha presentado la profesora Arellano Toledo, versa sobre la creación de una red pensada para conseguir sinergias entre las distintas universidades que la componen acerca de la investigación y la docencia del derecho procesal en inglés, para, de este modo, alcanzar la tan exigida, ansiada y demandada internacionalización universitaria a través de la enseñanza en inglés. Digo que la internacionalización mediante la enseñanza en inglés es exigida porque desde el Ministerio de Educación cada vez son más las directrices que van en este sentido. Al respecto, dicho ministerio elaboró en 2014 un documento en el que se recogían las estrategias de internacionalización que debía cumplir en los próximos años el sistema universitario español. Entre ellas se propone incentivar más la movilidad tanto del profesorado como del personal de administración y servicios, promover cambios normativos para una mejor valoración de la actividad de internacionalización en los procesos de acreditación del personal académico y tener mayor participación en redes, proyectos y programas internacionales educativos y de investigación de calidad mundial. Además, en lo que aquí nos interesa, una de las estrategias que señala el informe del Ministerio de Educación es conseguir en la oferta docente niveles de calidad mundial en temas prioritarios impartidas en inglés o en otras lenguas extranjeras. Para ello, recomienda este informe textualmente dejar atrás el problema del inglés y de conocimiento de otras lenguas extranjeras, promoviendo la progresiva impartición de programas formativos bilingües totalmente en inglés, idioma que será considerado
como herramienta de trabajo imprescindible para todas las posiciones senior de la universidad. En este mismo sentido, la Secretaría de Internacionalización y Cooperación de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, más conocida como la CRUE, publicó en mayo de 2017 un documento marco de política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español, en el que se destaca, entre otros muchos aspectos, la necesidad de que la Universidad Española actual promueva iniciativas encaminadas a mejorar la competencia comunicativa plurilingüe e intercultural de los estudiantes, subrayando especialmente la importancia del inglés en cuanto a lengua comunitaria. Por otro lado, he dicho que la internacionalización mediante la enseñanza en inglés es ansiada y lo es en este caso por parte de las universidades, pues es indiscutible que éstas buscan cada vez más abrir sus fronteras no solo a través de las becas de movilidad, sino marcando una diferenciación que las posicione en un lugar visible mundialmente, ya que es por todos conocido que uno de los criterios a tener en cuenta por parte de los famosos rankings universitarios es el grado de internacionalización de la institución y la impartición de enseñanza en lengua inglesa es un plus en este sentido. Por último, también la internacionalización mediante la enseñanza en inglés es altamente demandada. Y en ese caso lo es por los propios estudiantes, al entender que el hecho de estudiar en lengua inglesa les va a abrir más puertas en el mercado laboral, tanto nacional como internacional. Digo que la internacionalización mediante la enseñanza en inglés, eso es exigida, ansiada y también es demandada, ¿no? Pero no obstante, pese a ser, se ha movido esto aquí, pese a que muchos de los grupos de interés abogan por implantar cada vez más grados universitarios en lengua inglesa, el grado de Derecho es uno de los que suscita más deseos. Y es que internacionalizar una carrera como la jurídica no es tarea fácil. Las razones son varias. Yo he destacado aquí solo algunas, ¿no? En primer lugar, la jurisprudencia española, una de las herramientas fundamentales para el estudio de la materia, no está traducida al inglés, o al menos no lo está en la inmensa mayoría de las sentencias, tan solo algunas del Tribunal Constitucional y poco más. En segundo lugar, los manuales, artículos o monografías sobre el derecho español en lengua inglesa son sumamente escasos. En tercer lugar, no todas las figuras que tiene nuestro ordenamiento jurídico existen en el de otros estados, por lo que explicar su funcionamiento puede ser una labor ardua y confusa. En cuarto lugar, la normativa de la mayor parte de las materias no coincide con la del resto de países y no es abarcable hacer una explicación en continua referencia al derecho comparado. En quinto lugar, no todos los alumnos poseen un nivel de inglés adecuado para cursar una titulación en lengua inglesa, ni tampoco todos los profesores para impartirla. Y en sexto y último lugar, y en lo que a mi juicio es uno de los principales escollos, no todos los profesores tienen la motivación suficiente para iniciar un proyecto que supone tanto esfuerzo y sacrificio como lo es el de montar una asignatura en otro idioma, especialmente debido a que ello no se traduce en mayor salario para el profesor, al menos en la universidad pública, y ni siquiera la beca lo puntúa de manera proporcional al esfuerzo que supone, ya que lo encuadra en una de las múltiples casillas de méritos complementarios en docencia. Por otro lado, no hay suficiente apoyo en muchas de las universidades en cuanto a cursos gratuitos de inglés para los profesores, lo que implica que muchos tengamos que costearnos las clases si queremos mejorar. Con el ánimo de superar muchas de estas dificultades, ya que otras no dependen de nosotros y puesto que la docencia del derecho en inglés está siendo un fenómeno en expansión entre las distintas universidades españolas, junto con otros dos profesores de Derecho Procesal, que son la profesora Llopis Nadal de la Universidad de Valencia y el profesor Soto Díaz de la Universidad de A Coruña, hemos lanzado desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla esta iniciativa de red interuniversitaria para la investigación y la docencia del derecho procesal en inglés. Se trata de una red que empezó a funcionar hace justo un año, en marzo de 2020, y de la que ya forman parte 23 universidades españolas. Al contactar con muchas de ellas para presentarles el proyecto e invitarlas a participar, me percaté de que, en general, hay una buena predisposición a introducir la lengua inglesa en la enseñanza de asignaturas de derecho procesal. No obstante, en la práctica, no son tantas las universidades que imparten actualmente docencia en lengua inglesa. Y además, dentro de aquellas que la imparten, no todas lo están haciendo del mismo modo. Más bien al contrario, tenemos un panorama bastante diverso.
Por ejemplo, en la Universidad Carlos III de Madrid, al igual que en mi universidad, se imparte únicamente en lengua inglesa la asignatura Sistema Judicial Español, una asignatura que también se imparte en inglés en la Universidad de Murcia, aunque esta universidad también ofrece una adicional. Por su parte, la Universidad de Coruña imparte en inglés 2 asignaturas, pero que son distintas a la anterior. Y la Universidad Complutense de Madrid lleva 4 años impartiendo también otra asignatura de Derecho Procesal, que es Procesal Civil en inglés. Por último, la universidad más aventajada en el hecho de la enseñanza de ciencias jurídicas en inglés es vuestra universidad, la Universidad de Valencia, pues es la única en la que se ofertan las 3 asignaturas esenciales del derecho procesal en inglés, como son introducción, procesal civil y procesal penal. De hecho, es, creo, la única universidad pública que está dando problemas el audio. Sí, debería hablar un pelín más alto, a veces se medio entrecorta, no sé si lleva un micro o es el micro del ordenador. Vale, es el micro de los auriculares, pero así mejor, si me lo acerco. Yo creo que sí, Yo creo que hace un poco eco quizá, ¿no? Sí, no sé cuál es el problema, pero el audio estaba dando un poquito de problemas. Con la presentación se le podía seguir bien. Vale. Vale, ¿así mejor o...? Si lo desconecta del ordenador, ¿cómo se lo podemos probar sin tener los auriculares? No, así no se le oye directamente. Conéctelo. No le escucho yo por lo menos. No se le escucha, no. ¿Ahora se oye mejor? Ahora muchísimo mejor, Ahora sí. Vale, pues disculpad. Nada. Decía sí, que muchísimo mejor. hay mucha diversidad en la impartición de asignaturas de Derecho Procesal en inglés y que creo que la única universidad pública que ofrece el grado de Derecho íntegramente en inglés es la Universidad de Valencia, por lo que os doy mi enhorabuena por este gran logro y por contar con esos llamados grupos ARA, ¿no?, de alto rendimiento académico. Huelga decir que nos encontramos ante un panorama nada uniforme, pues cada universidad imparte una asignatura diferente y también cada una de ellas tiene criterios distintos a la hora de admitir a los alumnos que puedan acceder al grado en inglés. En este sentido, desde la Universidad de A Coruña, en lo que concierne a la enseñanza del derecho procesal en inglés, han optado por realizar un cuestionario y una entrevista personal a cada estudiante interesado en matricularse de la asignatura. Por su parte, la Universidad Carlos III de Madrid requiere que te matricules de todas las asignaturas y que a lo largo del primer curso acredites que posees un nivel B2 de inglés, para lo cual tienes 2 opciones, bien presentar uno de los certificados oficiales aceptados o bien superar una prueba de nivel. Si al finalizar este primer curso no has podido acreditar el nivel exigido o no has superado más de 36 créditos en inglés, al año siguiente debe matricularse en el grupo en castellano. Sin embargo, la Universidad de Valencia exige que los estudiantes admitidos en el grado de Derecho con docencia en inglés acrediten un nivel de inglés equivalente al B2 con anterioridad a la formalización de la matrícula de primer curso. Aunque algunas compañeras me comentan que se permite también la acreditación posterior siempre como máximo dentro del primer curso. De otra parte, la Universidad de Murcia ofrece más alternativas, bien puedes presentar ese certificado de nivel B2 o acreditar haber cursado estudios de bachillerato en la modalidad bilingüe inglés-español, o bien superar una prueba específica de nivel de lengua inglesa que se organiza en la propia universidad a tal efecto. Sin embargo, en otras universidades, como es el caso de la mía, no se pide ni certificado, ni prueba de nivel, ni ningún requisito específico relativo al idioma. Esta enorme heterogeneidad recién expuesta y las múltiples dudas a la hora de prepararme en solitario una asignatura en lengua inglesa fue lo que me hizo recurrir a otros compañeros y pensar en que sería provechoso para todos poner en común las metodologías que seguíamos para la enseñanza en inglés y las experiencias docentes que hayamos vivido cada uno en este sentido.
Por ello, la red tiene como principales objetivos funcionar como elemento catalizador de la investigación y la docencia del derecho procesal en lengua inglesa, debatir sobre la utilidad de esta enseñanza y mejorarla con propuestas y experiencias de las universidades miembros, producir y difundir materiales escritos en inglés para la investigación y la docencia, unificar en la medida de lo posible los requisitos exigidos para la matriculación de los alumnos en estos grados, porque ya sabemos que bueno, muchas veces son cuestiones administrativas y no docentes y no dependen tanto de nosotros, crear asignaturas distintas a las tradicionales del derecho procesal, pero más adecuadas a las exigencias de la lengua y de la materia a explicar en otro idioma, homogeneizar los programas de las asignaturas ofertadas, discutir acerca de la idoneidad de implantar este tipo de docencia en ciertas asignaturas, estudiar la repercusión de la enseñanza y la internacionalización de las universidades, algo que lo hacemos valorando los puestos en los rankings o la atracción del alumnado extranjero, realizar un seguimiento sobre el devenir de la implantación de esta enseñanza y del impacto de la producción científica en lengua inglesa, celebrar encuentros científicos en los que poner en común los resultados de investigaciones sobre el derecho procesal español comparado, europeo o internacional, expandir esta docencia a otras universidades que no la tengan actualmente pero que estén interesadas en tenerla, fomentar cursos de formación en inglés para docentes en derecho procesal, colaborar con instituciones públicas como expertos de derecho procesal español en inglés, concurrir a convocatorias nacionales e internacionales para la realización de proyectos de investigación que permitan avanzar en esta senda, ampliar la oferta de movilidad del profesorado a través de programas como por ejemplo el de Erasmus Plus y aumentar las relaciones con universidades extranjeras, un punto muy importante, y también que sean universidades extranjeras que hayan apostado por este nuevo modelo de transmisión del conocimiento de enseñanza en inglés. Por el momento, aunque el tema de la pandemia nos ha frenado un poco en la consecución de nuestros objetivos, podemos afirmar que los resultados han sido bastante provechosos. Hace tan solo 5 meses celebramos el primer encuentro internacional organizado por la Universidad de A Coruña, en el que participaron profesores de distintas universidades, incluso de algunas que no imparten docencia del derecho procesal en inglés, y el encuentro tuvo una gran acogida, estuvo dividido en 2 grandes partes, aquella dedicada a presentar papers relacionados con algún tema del proceso penal y aquella destinada a compartir intervenciones sobre innovación docente en relación con la enseñanza en inglés. Considero como valoración general y personal que los frutos del Congreso fueron positivos, primero porque pudimos conocernos, aunque fuese vía online, entre los profesores implicados en esta aventura de la enseñanza en inglés. Segundo, porque gracias a la parte de innovación docente pusimos en común la situación en la que se encuentra cada universidad. Y tercero, porque ha sido un primer paso en el camino hacia la homogeneización de criterios en la enseñanza del derecho procesal en inglés. En este sentido, algunas de las conclusiones a las que llegamos fueron que para que la implantación de la enseñanza bilingüe en derecho y más concretamente en derecho procesal se lleve a cabo sin merma de la calidad del sistema educativo, ha de tenerse presente que no se trata de traducir al inglés literalmente el material que se imparte hoy día en castellano. Por el contrario, ha de elaborarse un plan de estudios ad hoc. Y por otro lado, también nos percatamos de que el derecho procesal, al igual que otras ramas del derecho, ha dejado de ser una materia exclusivamente estatal para pasar a adaptarse a la realidad global, por lo que ha pasado de ser una asignatura eminentemente nacional a adquirir un cariz internacional en buena parte de su temario, debido principalmente al exponencial ritmo de aprobación de directivas y reglamentos europeos que está contribuyendo notablemente a este cambio de paradigma. Por último, ya para concluir, considero que las universidades todavía no han logrado una verdadera reforma interna para dar respuesta a la internacionalización a la que me he referido al comienzo de mi intervención. Los bajos recursos destinados a las universidades, la incipiente innovación en ciencia y tecnología, así como la falta de inversión en internacionalización del currículum de los docentes constituyen los principales obstáculos para lograr la transformación que se precisa. Y al hilo de ello ha de caerse en la cuenta de que tras años de proliferación de la enseñanza universitaria bilingüe, la carrera de Derecho es una de las que menos ha avanzado en esta senda, ya que tan solo algunas universidades la han implantado y además dicha implantación ha sido de forma parcial y heterogénea. Las posibles razones que explican este hecho ya han sido señaladas antes, pero como acaba de apuntarse, la tendencia actual parece ser la de trabajar en la oferta de un grado bilingüe,
ya que en la mayoría de los colegios y de los institutos la acogida que está teniendo este tipo de enseñanza es cada vez mayor. Por ello, todo apunta a que en un futuro no muy lejano la enseñanza será bilingüe casi por completo en todos los niveles educativos. Por ello, la creación de la red interuniversitaria para la investigación y la docencia del derecho procesal en inglés pretende contribuir en este sentido, poniendo en contacto a todos los docentes implicados en este compromiso. Y cabe decir que, aunque en sus inicios se ha creado exclusivamente para tratar sobre materias de derecho procesal, estamos barajando la posibilidad de ampliar a otras disciplinas jurídicas interesadas en la enseñanza bilingüe y que encuentren las mismas dificultades que nosotros a la hora de ponerla en marcha. Al fin y al cabo, el trabajo colaborativo siempre da más frutos que el individual, y poder conseguir esta sinergia de la que hablábamos al comienzo de la intervención es fundamental para optimizar un proyecto tan complejo como lo es la docencia de disciplinas jurídicas en inglés. Muchas gracias por vuestra atención y queda a vuestra disposición para cualquier cuestión que os pueda surgir. Pues muchas gracias, profesora Sánchez. Un placer haber escuchado su intervención, además apuntando todos estos encuentros y desencuentros que tenemos aquí en España y en muchos sitios con el inglés. La segunda intervención corresponde a Pablo Valdivia Reynoso, que es maestro y abogado, especialista en pedagogía y didáctica jurídica, con estudios de doctorado en el Instituto de Altos Estudios de Jalisco, México. Es autor de libros y artículos sobre pedagogía y didáctica jurídica, capacitador de diversos métodos de enseñanza, aprendizaje del derecho, como el método de casos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Su ponencia se titula Neurociencia y Derecho, Neuroderecho, una mirada al estudio de las funciones cognitivas del cerebro vinculadas a la enseñanza-aprendizaje del derecho. Tiene la palabra el abogado Valdivia. Gracias, maestra Vilma Arellano. Bien, bueno, yo quiero compartirles esto ahorita antes de presentarla, hacer la presentación, diríamos, de PowerPoint para poder visualizar, ¿no? No sé si es que logran ver a este amiguito acá. Es el cerebro, ¿sí? Estudios científicos y muchas, sobre todo artículos relacionados con la neurociencia nos hablan, por supuesto, de aspectos muy importantes y relevantes con relación a los neurotransmisores y los llamados 4 químicos naturales de la felicidad. Es decir, la endorfina, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, inclusive además del cortisol y la noradrenalina. Yo estoy seguro de que a lo largo de este día pues hemos disfrutado de estas conferencias que hemos tenido de expertos en materia de derecho y de educación jurídica, pero ciertamente, pues bueno, ya llega el final del día y estamos cansados, estamos saturados. El cerebro nuestro de pronto ya quiere irnos a distender, a nosotros aquí en América Latina, en Sudamérica, en Perú, pues ya llega la hora de la comida y entonces el cerebro empieza a decirnos ya queremos terminar. Entonces trataré de ser conciso, agradeciendo también a Jorge y a la maestra Dolores, también a los organizadores del evento. Bien, miren, el año 2013, en abril aproximadamente, el gobierno del expresidente Barack Obama en los Estados Unidos desarrolló un proyecto muy interesante liderado por el español, curiosamente, paisano vuestro, Rafael Yuste, que seguramente ustedes lo conocen. Este es un neurocientífico que ha desarrollado este programa muy ambicioso de estudiar el cerebro, y quizás nosotros los abogados de pronto pues no lo hemos tomado así como que una rama muy inherente a la nuestra. Entonces, este proyecto que se llama BRAIN, en inglés, cuyas siglas son Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnology, o en español diríamos, la investigación del cerebro a través del avance de las neurotecnologías innovadoras. ¿Qué quiere decir o qué quiere investigar? Y se han sumado muchas universidades, entre ellas la originaria, la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Todo esto que hemos escuchado, tan brillantemente expuesto por cada uno de los colegas, tiene un común denominador. ¿Por qué
reflexionamos sobre esto, por qué, por ejemplo, para nosotros es a veces un poco tedioso tener que lidiar con los currículos, los sílabos, inclusive con los alumnos de manera presencial y ahora en este tiempo de pandemia a través del ordenador, de una computadora. Entonces, inclusive, hoy día se habla precisamente de temas de la neurociencia y del neuroderecho o neurolaw o los neurolawyers. Hay estudios muy interesantes que se han hecho con respecto de este tema y señalan que efectivamente en el futuro inclusive los jueces ya no van a ser ni siquiera de pronto abogados especializados nada más en derecho penal o derecho civil, administrativo, constitucional y demás, sino que tienen que saber y conocer un poco cómo funciona el cerebro. Nosotros los educadores, los abogados que de pronto a lo mejor no hemos estudiado pedagogía y didáctica, o sobre todo pedagogía o educación, son muy pocos, pues nos hemos embarcado en este tema apasionante de la docencia, a veces por casualidad, a veces por invitación, a veces por el prestigio y demás. Y entonces, hoy día ha evolucionado tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje que antes estaba centrado en el profesor y ahora en el alumno. Hoy día con las tecnologías de la información y la comunicación, pues que nos hacen replantear un poco este tema. La docencia, ya María Francisca y la maestra que me antecedió, Ana Sánchez Rubio, también hablaba del tema del inglés. Y yo les diría, ¿cómo nos sentimos hoy día nosotros, los docentes, los investigadores, en nuestras casas, encerrados con el tema de la pandemia? Hemos sido afectados, de pronto a lo mejor hemos vivido el COVID, hemos experimentado las afectaciones de nuestra salud, porque también los profesores nos enfermamos, nos decepcionamos, nos ponen el cuerno, a veces queremos divertirnos de otra manera inclusive, y entonces, ¿por qué todo esto que de pronto está relacionado con el tema de la enseñanza-aprendizaje pasa también por el cerebro? Aristóteles solía decir que no hay nada que entre dentro de la experiencia del hombre o del conocimiento del hombre que no pase por los sentidos, y los sentidos también son canales de aprendizaje. Me voy a permitir compartir, a ver si es posible, aquí de mis ponencia, no, a ver. A ver, vamos a ver un poquito si es posible. Se la pongo yo, no se preocupe. Sí, le están viendo. ¿Le están viendo, no? Sí, Jorge. Okay. Sí, se ve pues. Bien. Decía Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel Español de Medicina, que el cerebro equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y la voluntad. Pues eso es innegable. Pero ¿qué tiene que ver el derecho o aprender derecho o enseñar derecho con la neurociencia? Ciertamente, este es un tema muy apasionante y que quizás no lo hemos estudiado a fondo o no lo hemos tenido en cuenta quienes nos dedicamos a enseñar, ya sea en pregrado, posgrado, maestría o doctorado, ¿sí? Pues estas disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso, es decir, el cerebro, en relación a el entorno que nos rodea y cómo esto está vinculado también con la enseñanza y con los alumnos y con los docentes y con el medio ambiente que nos rodea, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la neurociencia ha tenido un papel muy relevante en los últimos, podría yo decir, 50 años, 60 años, aunque ya se data pues de hace mucho tiempo también, inclusive las experiencias de investigar el cerebro, que ha sido el último de los órganos más recurridos para poder investigarlo, ¿no? Y nosotros quizás no somos médicos. A lo sumo, de pronto, alguien que se dedica a la medicina legal, la ciencia forense, la criminología, que ha echado mano también un poco de todo este tema vinculado también con el comportamiento criminal y demás en el ámbito penal, pero quizás más allá de eso no hemos ahondado en estudiar un poco el tema de la vinculación del cerebro y sobre todo las emociones, el aprendizaje, la memoria. Los alumnos de hoy en día y los docentes de hoy en día no son los de hace 40 años. Y más hoy día se nos ha demostrado evidentemente que pues tenemos que cambiar nuestros hábitos pedagógicos e inclusive didácticos.
didácticos, ¿no? María Francisca hablaba de la clase magistral, y creo aquí en el Perú, en el sur, en Arequipa, la ciudad donde yo me encuentro, la mayoría de mis colegas docentes, pues han recurrido básicamente a la clase magistral, pero ahora por medio de la computadora, ¿no? Y bueno, a veces un poco las opiniones de los alumnos no son tan halagüeñas, ¿no? Bien. Pero, ¿qué queremos? Quiero compartir con ustedes, tratando de ser lo más breve posible, ¿no? ¿Cómo es que aprendemos las personas? Inclusive en las culturas, ¿cómo aprende un alumno español, un alumno mexicano, un alumno chileno, un alumno peruano, colombiano, brasileño, africano o asiático? ¿O cómo enseña un docente de cualquiera de estos países o continentes, ¿no? Las personas aprendemos socialmente, eso es innegable, y la interacción tiene que ser dinámica con el entorno físico, social y emocional. Ya se ha hablado mucho al respecto también un poco del tema de las emociones en el aprendizaje. Yo lo que quiero compartir con ustedes, ciertamente, esto me lo voy a pasar porque en realidad son temas un poco más técnicos que quizás no vienen al caso. Digamos, propiamente dicho, están muy vinculados ciertamente porque temas de pedagogía yo creo que ya todos más o menos conocemos algo, ¿no? Pero ir y tocar el elemento más fisiológico, ¿no? De este cerebro triuno, que también es una teoría muy utilizada para hablar acerca de nuestras decisiones, ¿no? Inclusive de cómo nuestros alumnos, ya sean hombres o mujeres, pensamos de manera distinta o reaccionamos de manera distinta. A veces utilizando el cerebro reptiliano, que es donde se encuentran los instintos, el cerebro límbico, las emociones, o inclusive el neocórtex, que es la parte más racional de nuestro cerebro y nuestro pensamiento. Todos estos elementos tienen mucho que ver con algo. A mí me gustaría invitarlos a que lean brevemente este pensamiento, que dice así, o se lo pueden leer, yo lo voy a leer en voz alta, ¿no? Ser abogado es saber el derecho, no es saber el derecho, dice, sino conocer la vida. El derecho positivo está en los libros, pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Quien tenga previsión, serenidad, amplitud de miras y de sentimientos podrá advertirlo. Para advertirlo tendrá que ser abogado. Quien no tenga más inspiración ni más guía que las leyes será un desventurado mandadero. Bien, qué curioso. Todo esto que hoy día estamos compartiendo en estas ponencias maravillosas, tiene como finalidad mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer que este conocimiento perdure en el tiempo, en el espacio, pero no solamente como una caja de almacenaje, sino que podamos ponerlo en práctica en el momento adecuado. De hecho, es una de las habilidades del pensamiento y del conocimiento, es decir, la praxis. De nada nos serviría conocer si no podemos evidenciarlo, ¿no? Estos 4 pilares de la educación contemporánea, ¿no? No solamente el aspecto cognitivo, sino el aspecto procedimental, inclusive el actitudinal. Hoy día las grandes sociedades, los grandes problemas de la sociedad, pues, se fijan a entender o miran a entender, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de lo que estamos viviendo en la pandemia, de cómo esto también nos ha afectado emocionalmente y también nos ha afectado en el ámbito de la educación, en el proceso de enseñar, de aprender. Miren, algo que yo en las capacitaciones que trabajo con los docentes en la universidad, en las universidades, a veces en los congresos y ponencias, es hacer un comparativo de las logísticas que se utilizaban, por ejemplo, en un manuscrito de este libro, que lo recomiendo, la Universidad Nacional de Colombia, de los colegas Omar Huertas Díaz y Boris Alberto Pinzón. Tiene una copia de un manuscrito medieval del siglo XI. Y miren, observen, era un maestro y sus discípulos. Y del lado derecho de sus pantallas, vean ustedes una clase contemporánea. ¿Qué diferencias pueden encontrar? Si pueden escribirlas ahí en el chat o cuáles son las similitudes, me encantaría. De manera que podamos interactuar un poquito, ¿no? Por un lado, ahí está, hay un maestro que está en su pupitre alto y los alumnos, o los discípulos, están uno detrás de otro en sus bancas. Y en el otro lado derecho también, solo que hemos cambiado el discurso verbal, más bien por las tecnologías de la información, el pizarrón electrónico o de GIS o lo que fuera. Bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo la pedagogía, la didáctica? Yo creo que sí, pero quizás un poco esa educación prusiana que hemos recibido todos quizás todavía cuesta. Bien, no me voy a detener en tendencias pedagógicas, que esto yo estoy seguro y los invito a que conozcamos, ¿no? Todos los principales postores, oponentes de la pedagogía contemporánea, para entender también cómo es que aprendemos y cómo enseñamos. Los canales muy importantes, que ya seguramente los conocen, los conocemos la mayoría, que son la vista, los canales de aprendizaje, la vista, el oído,
y la parte kinestésica, el tacto, porque aprendemos con todos nuestros sentidos, tiene mucho que ver con una repercusión muy particular en el cerebro. Y lo que nosotros buscamos en realidad es que los alumnos aprendan. Pero, ¿cómo aprenden? ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje? Culturalmente, socialmente, inclusive de los sistemas jurídicos, de los 5 que existen, ¿cómo es que se aprende? Bueno, hoy día es preciso que nosotros entendamos también que elementos se han desarrollado en relación al neuroderecho. Es decir, que hoy día se habla de la función del cerebro vinculada también con las leyes, con las normas legales, con los códigos e inclusive con los temas muy importantes del derecho. Y han aparecido estos términos, terminología que quizás en las universidades no se nos enseña, la neurociencia jurídica, el neuroderecho, el neurolaw, etcétera, etcétera. Y toda esta vinculación que tiene la docencia universitaria y en todos los niveles, no solamente en pregrado, sino también en primaria, secundaria y posgrado, por supuesto, de entender. Creo que nosotros los docentes tendríamos que hacerlo, los abogados tendríamos que abocarnos. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de mejorar y afinar las metodologías, sino también entender con mayor profundidad cómo es que opera el proceso del conocimiento en cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos entender a este amiguito que es el cerebro y cómo funciona y cómo opera. Miren, se hizo, ya para ir terminando, porque no quiero extenderme porque estamos cansados, un poco agotados a pesar de lo magnífico del Congreso, que la mayoría de las especialidades, civil, penal, constitucional, laboral, administrativo, se hizo un estudio aquí en Perú y a nivel de América Latina, establecían ciertos perfiles de conocimiento, ¿sí? Las competencias que te requieren. Por ejemplo, se habla en términos de mercadotecnia y de aspectos empresariales, ¿no? Un abogado tiene que tener una mentalidad, diríamos, o cultivar una mentalidad de servicio al cliente y atención al cliente. Bueno, sí, no bastan los conocimientos o los conocimientos duros, las habilidades duras, sino también las habilidades blandas, que no nos las enseñan muchas veces en la universidad, sino que las aprendemos en la vida. Howard Gardner que seguramente ustedes han oído hablar acerca de las inteligencias múltiples y de cómo es de que estas inteligencias se desarrollan en nuestros alumnos y en nosotros mismos. Unos aprendemos más por escuchar, otros por escribir, otros por hacer los números, y yo estoy convencido, es un estudio que he estado haciendo también con mis alumnos de pregrado y de posgrado, sobre todo, porque ahora me aboco un poco más en capacitación docente, es entender también cómo es que desarrollamos los abogados. Yo creo la mayoría de estas inteligencias para la escritura, para hablar, para conversar, para escribir, para defender, argumentar jurídicamente, etcétera, etcétera, inclusive la apreciación artística, ¿no? Los derechos intelectuales, los derechos de autor y demás, es un elemento que es necesario conocerlo. La forma en la que nosotros enseñamos incide fundamentalmente también en la forma en la que nuestro cerebro recepciona. Dicen que solo los significativos, la base del aprendizaje significativo, se recuerda para toda la vida. Y yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes cuándo se casaron los casados, van a recordar el día, la hora, cómo fue, cuántas personas quizás asistieron a su matrimonio, inclusive el divorcio. Pero de ahí en más, ¿qué hicieron al día siguiente? Quizás no se van a acordar, o a la semana siguiente no nos acordamos. Entonces, esto tiene mucho que ver y está relacionado pues con cómo funciona nuestro cerebro como una computadora donde metemos información, pero también hay que recuperarla, porque a veces nos ha pasado que estamos trabajando y de pronto dije, ¿dónde dejé este archivo? ¿Dónde está? Y vamos buscándolo en la computadora. Más o menos, nuestro cerebro funciona así, como una suerte de conexiones que es interesante o importante conocer. Y, por supuesto, también, quise hacer un aporte en estos libros. Estamos desarrollando un tercer libro vinculado también con el tema de las inteligencias múltiples y la neurociencia. Se ha aplicado mucho, se ha desarrollado más en Europa, en España, por supuesto, este tema del neuroderecho, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Colombia. Aquí en Perú muy poco, quizás, pero es necesario echar mano de este conocimiento para poder desarrollarlo. Bien, estas son metodologías activo-participativas que creo yo vinculan y desarrollan un poco más el ejercicio, el ejercitamiento en el tema de la función cerebral, que es mi perspectiva. No las voy a desarrollar todas porque seguramente que muchos de ustedes las conocen. Hoy día inteligencia artificial, hoy día se habla también de legal tech y demás. Estamos convencidos de que hoy día ya, inclusive como en China está ocurriendo o en Canadá con el robot Ross, ya los jueces pueden ser máquinas, ¿no? Robots que van a impartir justicia. Y
procesos importantes como se está implementando en Argentina también, ¿no? Donde las máquinas tienen una función más de recuperar información relevante y resolver casos más rápido que un juez, que un abogado o que un grupo de abogados. Bueno, estos son retos de la tecnología, ciertamente. Quiero cerrar con este elemento también que es muy importante, el tema de las habilidades blandas, que lamentablemente, bueno, recién se está tomando la importancia de esto y creo que hay que vincularla ciertamente de cómo aprendemos los hombres, cómo aprendemos las mujeres, cómo aprenden las mujeres, cómo se aprende en América, un elemento de inteligencia intercultural que es muy importante, la comunicación efectiva, el liderazgo, la planificación, la flexibilidad, la orientación a los resultados, la inteligencia emocional, que es tan importante. La negociación son habilidades que no solamente hay que abordarlas desde el punto de vista cognitivo, sino, creo yo, desde un punto de vista de entender también cómo funciona este cerebro que nosotros tenemos y cómo es que es necesario también desarrollar esos ambientes agradables. Miren, se hizo un estudio aquí en Perú acerca un poco de las razones por las cuales una empresa podría contratar a las personas o a los profesionales. Y miren, fue muy interesante. Las empresas procuraban contratar en un 92%, decía que las habilidades blandas importan tanto o más que las duras, es decir, un 62%. E inclusive dice que las malas contrataciones se dan por la carencia de habilidades blandas, es decir, ya les decía, comunicación, habilidad de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Pero todo esto, que no solamente es cognitivo, tiene su estrecha relación en la parte emotiva, en la parte sensitiva, en la parte también de cómo es que reaccionamos cada uno de nosotros a los diferentes estímulos. La neurociencia, el neuroderecho es un reto. La pedagogía contemporánea nos invita no solamente a revisar las técnicas, las metodologías más avanzadas, sino a entender cómo es el hombre, entender cómo es que estamos avanzando en este tema de vincularnos ahora en esta pandemia que a veces ha sacado lo mejor o lo peor de nosotros. Es increíble, ¿no? Con lo que ustedes ya conocen, ¿no? Y a veces la irresponsabilidad, a veces el estar frente al monitor más de 8 horas y cansarnos de ver que, bueno, ¿estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Y lo que estamos aprendiendo nos está sirviendo para la vida o no. Bueno, eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Agradezco a Jorge y a todos los organizadores del Congreso por haberme permitido compartir esta experiencia fabulosa y pues les paso y a cuidarnos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Valdivia. Interesantísima su aportación esta tarde, como muchas de las que hemos estado escuchando. Y bueno, para finalizar la ronda de intervenciones, vamos a escuchar a Fernando Hernández Guijarro, que es profesor de Derecho Tributario en la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en Derecho Financiero por la Universidad de Valencia, magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ha publicado también varios artículos de investigación en revistas científicas nacionales e internacionales. Su ponencia se titula La realidad profesional en una práctica informática en el aula. Cedo la palabra al doctor Hernández. Muchísimas gracias, Vilma, por la presentación. Quiero agradecer también a Jorge y a María Dolores la organización de este congreso tan interesante, a todo el comité organizador y sin más, y por la hora que es y la brevedad que tengo que imprimir a mi ponencia, paso a continuación a explicarles la experiencia empírica que pusimos en marcha en una asignatura que a continuación expondré cuál era, que tenía como fundamento, cuyo objetivo era llevar la realidad práctica profesional de la salida del grado en el que se impartía la misma a los alumnos a través de una práctica, como dice el enunciado, una práctica informática. La asignatura en la que se realizó pues dicha innovación docente se denomina gestión tributaria, ¿vale? Forma parte, ahora lo veremos seguidamente, de la docencia que impartimos en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. La actividad consistía o se realizaba sobre la web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que es, pues, para todos, pues digamos que es el organismo público que gestiona a nivel nacional los tributos. El planteamiento de la innovación docente la comentaré en el punto número 3. En el 4 diré las actividades que hicimos y el resultado del proyecto.
Por lo que respecta a la asignatura, a la asignatura, la misma se imparte en un grado que es la gestión y administración pública. Es una asignatura que forma parte de lo que es la rama del derecho financiero, es el área de conocimientos del derecho financiero y tributario. Este grado, para los que no lo conocen, porque pocas universidades, no muchas universidades en España imparten este grado en gestión y administración pública. Son unos estudios mixtos, digamos, entre derecho público y economía. Es una mezcla, una síntesis de derecho, pero sobre todo la parte de derecho público, constitucional, administrativo, tributario, junto con algunas asignaturas que se imparten también de economía, como contabilidad, economía pública, mundial, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta asignatura que se imparte en este grado forma parte del derecho administrativo. ¿Qué contenido se imparte en la asignatura? Pues básicamente el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades, el IVA y los procedimientos tributarios. El método previo, cómo se dirigía la asignatura antes de poner en marcha este proyecto de innovación docente, pues era la lección magistral y la práctica en el aula, pero sobre papel. Es decir, se proyectaba un ejercicio, una liquidación de cualquiera de estos impuestos o un planteamiento de un procedimiento tributario y se debía realizar sobre el papel con el enunciado el ejercicio en papel, en un documento escrito. ¿Qué pretendemos hacer, ¿no?, con esto de trasladar la profesión a una práctica informática? Pues también es llevar al alumno a la comunicación electrónica como medio de relacionarse con las administraciones públicas. Todo ello, en este caso, la Administración General del Estado, a través de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y, en nuestro caso concreto, en poner durante el grado a los alumnos ya en contacto con la administración tributaria a través de su portal, de su sede electrónica que se encuentra en este enlace, ¿no?, de la agenciatributaria.es. ¿Qué nos muestra o ofrece el portal de la agencia tributaria? Bueno, pues es uno de los portales más ambiciosos, a la vez que más potentes y con más información de las administraciones públicas en general de España. No hay muchas, por no decir ninguna, que contenga tantos links y tanta información accesible, en este caso, a los administrados contribuyentes. De lo que interesa destacar a efectos de la práctica que realizamos, esta es la página conforme se carga, ¿de acuerdo? En la parte inferior, ven sobre el círculo que tengo reseñado, bueno, pues ahí la página web nos brinda, pinchando en el link ese, modelos, formularios y criterios y consultas de la administración tributaria. Son todo esto lo ofrece la página web de la agencia tributaria para los profesionales y, en nuestro caso, los alumnos que ya ponemos en conexión con la página de la administración tributaria. Que pinchando en ese link se nos abre muchísimas opciones. Nosotros básicamente en clase nos centramos porque la asignatura también tiene 6 créditos y no podemos dar todo el sistema tributario. Nos ceñimos a los impuestos que he mencionado anteriormente y a ver qué nos ofrece esta página web. Por ejemplo, pues bueno, tenemos como herramientas, pues tenemos por una parte consultas de la DGT, señalizadas aquí en el pantallazo que les adjunto, o doctrina del TEAC, que es el Tribunal Económico Administrativo Central. Es un órgano que resuelve reclamaciones económico-administrativas de los contribuyentes. Es un órgano administrativo, no es un tribunal de la jurisdicción, es un órgano administrativo fuera de lo que es la agencia, que resuelve en vía administrativa esas reclamaciones. Y, a su vez, también en la parte de arriba tenemos seleccionada también para poder acceder a la normativa que nos ofrece la página web de la Administración Tributaria. Por ejemplo, a efectos de consulta, ¿vale?, ¿qué hacemos con los alumnos? Les explicamos que la Administración Tributaria resuelve, y está previsto en el artículo 88 de la Ley General Tributaria, resuelve consultas que los contribuyentes, antes de realizar las operaciones y presentar su declaración, pueden formular a la Administración Tributaria, y la misma está obligada a resolver expresamente de qué forma tiene que presentar, declarar y autoliquidar el hecho imponible que va a realizar. Esas consultas las va almacenando la propia Administración Tributaria y las pone a disposición de futuras consultas como base de datos. A través de ahí, por ejemplo, en el aula planteamos una situación tributaria concreta
e invitamos a los alumnos a que, pues, en una búsqueda, como se puede realizar en cualquier base de datos, obtenga el criterio interpretativo a esa situación que les hemos planteado por parte de la Dirección General de Tributos, a través de acceso de texto libre, de la normativa concreta, de la cuestión planteada, etcétera. Otra de las prácticas que hacemos es sobre un planteamiento parecido, pero ya a posteriori, es decir, la Administración Tributaria ha dictado una liquidación a un contribuyente sobre un hecho imponible concreto, sobre un tributo, y ver si en esta base de datos, que es la que tiene, digamos, los criterios del Tribunal Económico Administrativo Central, que revisa las liquidaciones tributarias, puede haber sentado un criterio contrario al propio de la Administración Tributaria. Es decir, a lo mejor en la consulta la Administración Tributaria propone una solución, una vía, o sea, cómo se debe tributar, pero en vía administrativa de revisión el Tribunal Económico Administrativo ha sentado un criterio distinto. Y aquí también se les puede poner casos que, o por la frase, por las palabras, o citando la propia norma o el precepto incluso concretamente, nos va dando esta base de datos las resoluciones que obran en esa base de datos interesante y de acceso todo gratuito, tanto las consultas como esta base de datos. No hay que suscribirse de ninguna manera a ninguna entidad ni nada. Están a disposición de los contribuyentes y, en nuestro caso, de los alumnos que están estudiando nuestra materia. Luego, incluso, realizamos liquidaciones tributarias de la misma forma y accediendo a la misma aplicación que los asesores, que los futuros profesionales que pueden salir de esta carrera, que pueden ser gestores administrativos, pueden trabajar en empresas de la administración pública o privada y que vean o tengan la necesidad de presentar liquidaciones tributarias de IVA, de renta, de sociedades sistemáticamente. Aquí en la web directamente pinchamos o sobre el impuesto del IVA o sobre el impuesto sobre sociedades o el impuesto de la renta de las personas físicas, que a continuación, por ejemplo, les mostraré lo que es la aplicación también de acceso gratuito y directo a la misma herramienta que utilizan los asesores fiscales, los gestores administrativos, etcétera. Aquí, de nuevo, en el aula les ponemos un caso práctico que, en vez de realizarlo sobre un papel y luego entregarlo en manuscrito, lo van a realizar sobre la misma aplicación que precisamente y a lo mejor en ese periodo en el que se hace la práctica se están presentando por parte de los asesores fiscales, lo cual dota de unos conocimientos prácticos empíricos muy, muy importantes al alumno que luego puede, cuando salga al mercado laboral, poner de manifiesto que ya en la universidad realizaba liquidaciones tributarias de la misma forma que cualquiera de los asesores o consultores del despacho en el que está haciendo la entrevista. Esta es, como digo, la misma pantalla que se abre tanto para los profesionales como para los alumnos, en el cual realizan la liquidación. Se puede descargar, una vez introducidos los datos, el cálculo en PDF, que es lo que luego nos suben a la plataforma para verificar nosotros la correcta realización de la práctica, a la vez que luego tienen que responder a un cuestionario que lo configuramos nosotros en la plataforma del Poliforma de la universidad y que ellos automáticamente se corrige el ejercicio cuando contestan al tipo test que se les formula sobre la práctica. De la misma forma, esta es el mismo acceso que tienen para realizar prácticas del impuesto sobre sociedades. ¿Qué resultados o qué al final tenemos del proyecto que hemos realizado, este cambio, ¿no?, de la metodología tradicional, que sí que implicaba la realización de casos prácticos, pero insisto, sobre el mero papel o una fotocopia en la que se tenían o se veían obligados a rellenar de forma manuscrita, a dar el salto a la realización práctica real, de la misma forma que los profesionales a los que esa carrera va dirigido? Bueno, pues es eso, pasamos de una práctica en papel a una digital con mayor comprensión y realidad. Uy, me ha saltado, perdonen. Luego, en los recursos digitales, pues es el acercamiento de la salida profesional y a la comunicación con las administraciones públicas. Y luego, evidentemente, en lo que se implica un trabajo directamente en una web, en este caso el de la Administración Tributaria, pues es la adquisición de ciertas competencias específicas y transversales del grado, porque esta asignatura es punto de control de dos competencias transversales concretas que evaluamos, entre otras, en la realización de estas prácticas. Y con esto creo que he sido bastante breve y casi hemos cumplido hasta con casi 2 minutos para las 8. De nuevo, darme agradecimiento a la organización del Congreso y nada más por mi parte.
Muchas gracias, profesor Hernández. Gran aportación, teniendo en cuenta que todos los que impartimos docencia sabemos lo importante que es llevar las cosas a la práctica, toda la doctrina y el conocimiento jurídico al plano práctico para pues enganchar también un poco más a los alumnos, ¿no? No sé si tenemos mucho tiempo de preguntas, porque el profesor Castellanos había dicho que había que terminar a las 8, pero se pregunto, ¿podemos hacer alguna pregunta? He visto en el chat algunos intercambios ya entre ponentes y participantes, que me parece que aquí avanzamos bastante, pero no sé si alguien quiere levantar la mano y si el profesor está de acuerdo en que haya alguna pregunta. Sí, yo quiero agradecer a los tres ponentes. Creo que casi todos los paneles han sido muy complementarios, no ha habido reiteraciones ni duplicidades. Aquí prácticamente se han abordado, por supuesto, con las casi 40 comunicaciones, más las ponencias, muchísimos temas relacionados con el derecho a la educación y la innovación docente. Y en este panel se ha hablado de la docencia en inglés, de la neurociencia, y ahora el profesor Fernando Hernández, que esa práctica tan interesante, yo ya la conocía, pero me parece que en este ámbito se le da más repercusión y se expone, y yo creo que es interesantísima. Y quería darles las gracias a los tres, especialmente por las horas y por el momento del día ya que exponían. Sí, Vilma, si hay alguna pregunta, obviamente no vamos a dejar que nadie se quede con la duda, pero si vemos que no hay ninguna intervención y, bueno, agradeciendo a la gente el interés y estar aquí tantísimas horas, estarán muy cansados, así que damos unos segundos de margen y si no hay ya ninguna pregunta, pues usted misma, Vilma, ya cierra por hoy la sesión, si le parece. Vale, pues sí, estoy viendo el chat y parece que no, bueno, hay muchas felicitaciones a los expositores. Como bien ha dicho usted, profesor, ha sido muy completo, muchísimos temas que hemos tratado. Así que bueno, sí, si no hay más, muchas gracias a todos por participar en este panel 4 y en este congreso tan interesante que nos enseña muchísimo a todos. Aunque somos los que enseñamos, también aprendemos un montón de este tipo de actividades académicas. Y pues nada, muchas gracias y hasta otra.